Acércate a Indonesia. Buenas noches, queridos televidentes. Gracias por sintonizar nuestro 7º episodio de Acércate a Indonesia. Esperamos que a través de este programa se siga transmitiendo más información sobre la cultura tan diversa que solo se puede encontrar en Indonesia. En este episodio hablaremos sobre la participación de la Embajada de Indonesia en el Festival Internacional de Artes Vivas de Loja, uno de los eventos culturales más importantes del Ecuador que se lo lleva a cabo en la ciudad de Loja desde el 2016. En la edición del 2023, Indonesia fue uno de los 25 países que participaron en este festival. Buenas noches, embajador Agung Kurniadi. Es un gusto tenerlo con nosotros. Quisiera preguntarle sobre la participación de la Embajada de Indonesia en el Festival de Loja este año. ¿Cuál fue el objetivo y cuál fue la diferencia de los años anteriores? Buenas noches, María. Sí, es un honor ser invitado por la Ministra de Cultura del Ecuador a participar en tan distinguido festival y estamos encantados de poder celebrar el evento. Además, participar en el Festival de Loja coincide con nuestros intereses. Primero, compartir con el público de Ecuador una visión del arte y la cultura de Indonesia, en particular de la música tradicional de Indonesia, el gamelan. Segundo, difundir la información de que nuestro gamelan ha estado aquí en el Ecuador. Hemos forjado una cooperación con la Universidad de las Artes de Guayaquil desde el 2022 para presentar y enseñar gamelan a estudiantes ecuatorianos que forman parte de la Escuela de Artes Sonoras de la Universidad. Los alumnos han conseguido tocar a gamelan y mostrar sus habilidades al público en el Festival de Loja. En tercer lugar, han mostrado que el gamelan es un conjunto musical vivo y se puede colaborar con danza moderna como el ballet y otros instrumentos musicales como la marimba. Para esta presentación en Loja de este año, creamos un equipo de arte de la Embajada de Indonesia que consta de 3 elementos. El primero son los indonesios que viven en Quito. El segundo son los estudiantes ecuatorianos que tocan gamelan y el tercer elemento es la diáspora indonesia que vive fuera del país, en este caso París, Francia. Todos los años tenemos la oportunidad de presentarnos en los teatros más grandes, como el Teatro Benjamin Carrión, que tiene una mayor capacidad para los invitados. Y este año nos presentamos en el Teatro Bolívar, en el Centro Histórico de Loja, y aprovechamos la oportunidad de mostrar nuestra riqueza cultural. No solo es espectáculo de gamelan, sino también las danzas tradicionales de varias regiones de Indonesia, de Bali, de Java Central y Sumatra Occidental. Embajador, usted mencionó que los estudiantes que tocan gamelan son parte de la Universidad de las Artes de Guayaquil. ¿Cómo se prepararon para este festival? Cuéntenos. Sí, el equipo artístico de la Embajada de Indonesia fue formado por varios grupos: estudiantes ecuatorianos que viven en Guayaquil, artistas que residen en Quito y la diáspora en Indonesia que vive en París. Compartieron materiales y afinaron detalles técnicos entre cada miembro del equipo que vivían en diferentes ciudades para poder realizar esta obra. El tiempo era limitado, pero se dieron el tiempo de repasar todos juntos solo 2 días antes del espectáculo, pero lo lograron exitosamente. ¿Y qué nos puede comentar sobre los resultados y los logros de la participación de este evento?
El primer logro fue dar a conocer a los ecuatorianos sobre el gamelán. Aunque el gamelán es un conjunto musical antiguo, el gamelán es capaz de adaptarse a la música moderna y otros instrumentos. El segundo, que los miembros del equipo, en especial los estudiantes, pudieran tener la energía positiva, la confianza en ellos mismos para actuar en espacios públicos, en uno de los festivales más grandes del Ecuador. El tercero, la Universidad de las Artes de Guayaquil ha logrado incrementar su visibilidad, particularmente para mostrar las capacidades y destrezas de sus estudiantes en un evento cultural internacional. Muchísimas gracias, embajador, por su explicación. Antes de irnos a un corte comercial, les invito a mirar un video sobre el ambiente que se vivió en el Teatro Bolívar, la llegada al público al espectáculo y un vistazo de cómo fue la presentación de este elenco artístico en el Festival de Artes Vivas de Loja. Acércate a Indonesia. Encantado de encontrarnos nuevamente con nuestra audiencia. Soy Anissa Rahmawati y seré la anfitriona del siguiente bloque. Ahora hablaremos con Camila Rosero, una de las artistas del equipo de arte de la Embajada de Indonesia, sobre su experiencia dentro del Festival Loja. Hola Camila, buenas noches. Usted fue una de las artistas del equipo de artístico de la Embajada de Indonesia. ¿Qué fue lo que presentó? Buenas noches. Sí, afortunadamente formé parte del equipo artístico de la Embajada de Indonesia. En esta ocasión tuve 2 intervenciones. El primero fue cantando la canción Moliendo Café, que es la versión en español de Kopi Dangdut. Esta es una canción que todos conocemos. Y mi segunda intervención fue bailar ballet, acompañado del instrumento gamelán, algo que nunca antes había sucedido. ¿Podría comentarnos sobre tu vestuario en estas 2 actuaciones? Por supuesto. Tuve el honor de usar un kebaya kutu baru para ambas presentaciones. Era un conjunto floral hermoso y colorido. Me encantó usarlo, especialmente para bailar ballet. Fue un desafío muy interesante hacerlo con ropa tradicional de Indonesia. ¿Cómo fue tu preparación para este festival y cuál es tu impresión de tu actuación en el Festival de Loja? Toda la preparación fue una experiencia muy linda. Desde crear el vestuario que iba a usar, escuchar la hermosa música que el profesor Engadimín había creado, hasta preparar mi baile de ballet clásico y compartirlo con todos. Estoy muy agradecida por esta oportunidad. Creo que el Festival de Loja pudo presenciar algo realmente mágico. La elegancia del ballet y la majestuosidad del gamelán nunca antes se había combinado. La música creada fue muy hermosa, incluyendo también la armónica. La combinación de gamelán, ballet y kebaya lo convirtió en algo único del que estoy muy orgullosa. Creo que al público le gustó mucho. Escuché muy buenos comentarios al final de la presentación. Así que me siento muy feliz de haber sido parte de ella y espero que esto sea una invitación a seguir explorando todo lo que puede resultar de esta increíble combinación. Gracias Camila por compartir. Antes del corte veremos el video de la colaboración de gamelán y ballet interpretado por Camila.
Acércate a Indonesia. Encantada de volver a encontrarnos con ustedes. Ahora hablaremos con Trinovita Sari, una de las bailarinas del equipo artístico de la Embajada de Indonesia, quien nos comentará sobre sus experiencias en el Festival de Loja. Hola Trinovita, ¿cómo está? Fuiste una de las artistas del equipo de la Embajada de Indonesia. ¿Qué estuviste interpretando? Estoy bien, gracias Anissa, un gusto estar aquí. Durante la presentación en Loja interpreté 4 danzas indonesias, 3 de ellas acompañadas de partituras de gamelan. Una es la danza de Java Central, Lesung Jumenglung. Las otras 2 son Legong Kraton y Kidung Bumi Pertiwi, que interpreté con la bailarina Kadek Puspasari. ¿Podrías compartir con nosotros la historia y las filosofías de cada baile? Claro, Anissa. Lesung Jumenglung es la colaboración del gamelan y la danza. Habla de una fiesta después de una abundante cosecha. Como muestra de agradecimiento a Dios, los agricultores celebran y tocan el instrumento lesung. Este es un instrumento utilizado para moler arroz y también es un símbolo de la diosa Sri, la diosa de la prosperidad. Kidung Bumi Pertiwi es una combinación de danza de estilo javanés con gamelan. Esta danza es el reflejo de cómo tenemos que cuidar el medio ambiente, cómo tenemos que abordar el impacto del cambio climático y cómo tenemos que prevenir la destrucción de nuestra tierra. Cie Duo Tigo es un tari kreasi, danza de la creación creada por el coreógrafo Dendi Chairi de Sumatra Occidental. Cie Duo Tigo significa 1, 2, 3, inspirada en un baile infantil tradicional de Sumatra Occidental. La filosofía de este baile es que cuando empieza a hacer algo, debes empezar por la parte más fácil para poder obtener un mejor resultado. Legong Kraton es una danza clásica desarrollada en los palacios de Bali en el siglo XIX. Esta danza representa una historia de Panji de los siglos XII y XIII, que cuenta la historia del rey Lasem que iba a proponerle matrimonio a la hija del reino de Daha llamada Rangeksari. Pero la princesa se negó porque estaba atada por Raden Panji de Kahuripan. Al final de la historia, Rangeksari es liberado por su hermano, el rey de Kediri, quien finalmente se apoderó del reino de Lasem. Legong implica movimientos de danza que se combinan con el gamelan que los acompaña. Refleja el largo viaje en busca de lecciones de vida y de identidad propia. ¿Cómo fue tu preparación para este festival? ¿Tu colaboración con la señora Kadek Puspasari y cuál es tu impresión de actuación en el Festival de Loja? Durante la preparación, el obstáculo que enfrentamos fue porque yo vivo en Quito y la señora Kadek vive en París. Sin embargo, podíamos abordar este problema comunicándonos a través de Zoom y WhatsApp, para que podamos discutir sobre los movimientos de esos bailes, los atuendos y otras cosas técnicas. Y cuando finalmente nos encontramos en Ecuador, utilizamos el tiempo disponible que tenemos para practicar esos bailes que realizamos juntas. También tuvimos que gestionar los reposos con el equipo para que tengamos tiempo suficiente para cambiarnos el vestuario entre bailes. El otro problema fue la altura en Quito y en Loja, por lo que ambas debimos poder gestionar bien nuestra respiración. Agradezco a los estudiantes de la Universidad de las Artes que tocan muy bonito el gamelan y pudieron adaptar el ritmo de nuestros bailes. Fue una experiencia tan maravillosa para mí. Me siento orgullosa de haber sido parte de estas presentaciones artísticas.
Gracias Trinovita por compartir sus experiencias. Antes del corte veremos el video de Chie Duotigo interpretado por Trinovita Sari. Acércate a Indonesia. Tengo el gusto de reunirme nuevamente con el señor embajador. Embajador, antes de finalizar, ¿tiene algún mensaje especial que usted desee dar a nuestros televidentes? Sí, María, claro. Yo quisiera decirles que el gamelan, nuestra orquesta de música tradicional, puede ser aprendido por ecuatorianos y puede adaptarse con el ballet, con canciones modernas y otros instrumentos musicales como la marimba. Esperamos que este paso histórico contribuya a fortalecernos entre países y a nuestras relaciones bilaterales en el futuro. Deseo también invitar a nuestros amigos ecuatorianos a disfrutar de nuestra diversidad cultural, no solo de nuestra deliciosa gastronomía o nuestros hermosos paisajes, sino también de nuestras presentaciones artísticas, particularmente nuestras danzas tradicionales. Al visitar Indonesia, podrán ver con sus propios ojos los movimientos dinámicos y solemnes, el profundo significado o filosofía detrás de nuestras danzas tradicionales, así como los conjuntos musicales que las acompañan, incluido el gamelan. Muchísimas gracias, señor embajador. Antes de finalizar, les invito a ver el baile Legón Kratón, interpretado por las bailarinas Kadek Puspasari y Trinovita Sari.
una hermosa fábula sobre el rey de Kediri, quien finalmente se apodera del reino de la Sem. Gracias a nuestros televidentes y que disfruten de la fantástica cultura de Indonesia, desde los instrumentos musicales tradicionales hasta sus majestuosas danzas. Selamat malam dan sampai jumpa lagi.